Yo soy
Creo que ya lo están viendo. Pues, este es el capítulo 11, sección 3, capítulo 11. Capítulo 11. El estudio de la Biblia y la mente. Fundamento de todo estudio. La palabra de Dios ha de ser el fundamento de todo estudio, y las palabras de la revelación, estudiadas con cuidado, apelan tanto al intelecto como al corazón, y los fortalecen. Se requiere desarrollo de la mente a fin de que comprendamos la revelación de la voluntad de Dios para nosotros. No puede ser descuidada por los que son obedientes a sus mandamientos. Dios no nos dio las facultades de la mente para ser dedicadas a proyectos vulgares o frívolos. Entonces, aquí nos damos cuenta que todos los talentos que Dios nos da, todos tenemos alguna habilidad, algo en lo que somos buenos. Eso tenemos que llevarlo a adelantar, o sea, no podemos usarlo para hacer cosas malas. Por ejemplo, puede haber una persona que tenga la habilidad de, no sé, dibujar, pero digamos, si esa habilidad de dibujar la usa para hacer, por ejemplo, no sé, esos muñequitos de los niños que sabemos que no son muy buenos, pues ahí la está usando para el mal, mientras que esa habilidad de ilustración la puede hacer para dibujar cosas mejores o para la obra de Dios. Entonces, todas las habilidades de nosotros, me dan un segundo que me dicen que nos está escuchando en YouTube. Todos mis tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiará. Cada día vuelvo a despertar por su poder, y su voz me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo mi camino porque sé que si confío en Él, Él hará. Mi Señor siempre está
tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Porque mis errores en el mar se olvidarán, y como la nieve tu pureza me darás, con cada segundo de mi vida que se va. Bueno, volvemos que me habían dicho que no se escucha, pero realmente no sé cuál es el problema que hay. Bueno, continuamos. Entonces, es muy importante lo que estamos diciendo ahorita, o sea, no usar esos talentos para el mal, sino para el bien. Todos tenemos una habilidad la cual podemos usarla para atraer más personas a Jesús, que conozcan de la verdad. Es muy importante tener presente esto porque normalmente siempre la sociedad nos está diciendo que nuestros talentos tenemos que usarlos para, o sea, objetos mundanales, ¿entiendes? O sea, para ganar dinero, para nuestro egoísmo. Entonces es muy importante saber que, claro, tenemos que vivir de algo, pero siempre tener en mente que Dios nos va a pedir cuenta de lo que hayamos hecho con esas habilidades. Entonces es muy importante no usar eso para el mal, cual sea la habilidad que tengamos. Todos tenemos dones en algo. Ahí entra la parábola de los talentos. A Dios a cada uno nos ha dado un talento. Puede ser que alguno tenga la habilidad para multiplicarlo por 5 o por 2 o por más. Pero sí vamos a tener que por lo menos haberlo multiplicado por uno. O sea, con ese talento que Él nos dio, haber desarrollado otro para su obra. Entonces es muy importante tener esto en mente. Fortaleza de los principios. Al ser recibidas, las verdades de la Biblia enaltecerán la mente y el alma. Si se apreciara correctamente la palabra de Dios, jóvenes y ancianos tendrían una rectitud inferior y una fuerza de principios que los capacitaría para resistir la tentación. Entonces, aquí nos damos cuenta que todas las verdades que tenemos en la Biblia, especialmente las promesas, todos los escritos son para nosotros para poder vencer la tentación. Por eso fue que Jesús pudo vencer la tentación en el desierto, porque él había leído la Biblia, él tenía en su mente todas estas promesas. Si Jesús no hubiera leído la Biblia, muy probablemente hubiera caído. ¿Por qué? Porque la fortaleza de él estaba en casi que él era la palabra, pero igual él la leía. Entonces nuestro deber nosotros también leer la palabra, interiorizar eso que aprendemos, y cuando llegue la tentación, el Espíritu Santo nos va a recordar todo lo que hemos leído. No es necesario que nos memoricemos toda la Biblia, pero sí tener eso en nuestra mente, que si nosotros no hemos leído, el Espíritu Santo no nos va a recordar algo que no hemos leído. Entonces es muy importante dedicar tiempo a la lectura y especialmente a las promesas que Dios nos ha dado. La única guía verdadera. Familiarizarse con las escrituras agudiza la capacidad de discernimiento y fortalece el alma contra los ataques de Satanás. La Biblia es la espada del Espíritu, que nunca dejará de vencer al adversario. Es el único y verdadero guía en todos los asuntos de fe y de práctica. La razón por la cual Satanás tiene tanto control sobre la mente y el corazón de los hombres es porque no han hecho de la palabra de Dios su consejera, y todos sus caminos no han sido aprobados mediante la prueba verdadera. La Biblia nos mostrará el curso que debemos seguir para llegar a ser los herederos de la gloria. La Biblia es como ese, hoy escuchábamos un pastor y decía, es como ese GPS. O sea, nuestro manual de instrucciones es la Biblia. Entonces, ahí tenemos todos los pasos a seguir para poder ser herederos de la gloria. Si no hacemos lo que está en la Biblia, por pura lógica no vamos a poder entrar al cielo, porque no vamos a tener un carácter semejante al de Cristo Jesús. Entonces, todo el que no haga la voluntad del Padre, la voluntad del Padre está en la Biblia, no va a entrar al cielo. Entonces es muy importante tener esto en mente
Y no solamente leerla por leer, sino en nuestro actuar, en nuestra vida cotidiana, en nuestros quehaceres, aplicarla, todo lo que hemos aprendido. Se define la educación superior. No se puede adquirir una educación superior a la que se le dio a los primeros discípulos, la cual nos es revelada por la palabra de Dios. Adquirir la educación superior significa seguir implícitamente la palabra. Andar en las pisadas de Cristo, practicar sus virtudes, significa renunciar al egoísmo y dedicar la vida al servicio de Dios. La educación superior exige algo mayor, algo más divino que el conocimiento que se puede obtener solamente de los libros. Es un conocimiento personal y experimental de Cristo. Es una emancipación de las ideas, de los hábitos y prácticas que se adquirieron en la escuela del príncipe de las tinieblas y que se ponen a la lealtad de Dios. Es vencer la terquedad, el orgullo, el egoísmo, la ambición mundanal y la incredulidad. Es un mensaje de liberación y del pecado. Es muy importante tener en mente que a nosotros, a tener todo este conocimiento, tenemos que liberarnos o desaprender todo lo que nos ha impuesto la sociedad, como dice aquí, el orgullo, el egoísmo, la terquedad, la ambición mundanal es lo que se ve en la sociedad. Todos estos son rasgos característicos de las personas que lamentablemente no tienen este mensaje, y por lo cual es nuestra misión llevar este mensaje a estas personas, para que esta sangre no sea demandada de nosotros, porque al saber nosotros esta luz es nuestra responsabilidad compartirla con ellos. Entonces, no solo podemos aprender esto, sino que todo lo malo que hemos aprendido de la sociedad tenemos que sacarlo en nuestro corazón, porque no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a Satanás, pero no se puede ser tibios, que es la condición de la iglesia de la Odisea, que por parte está bien y por parte está mal. Entonces, tenemos que decidirnos por un solo bando. Entonces, por consiguiente, tenemos que sacar todo ese conocimiento de la sociedad, tal como el orgullo, el egoísmo, la ambición y muchos más rasgos característicos que se oponen a los frutos del Espíritu Santo. Inspira la mente. En la palabra de Dios, la mente encuentra temas de la más profunda meditación, las más sublimes aspiraciones. Allí podemos estar en comunión con los patriarcas y los profetas y escuchar la voz del Eterno cuando habla con los hombres. Allí contemplamos la majestad de los cielos, tal como se humilló para hacerse nuestro sustituto y garante para luchar a solas con poderes de las tinieblas y obtener la victoria en nuestro favor. Una reverente contemplación de estos temas no puede menos que suavizar, purificar y ennoblecer el corazón, al mismo tiempo inspirar la mente, a la mente nueva fortaleza y vigor. Cuando nosotros leemos la Biblia es muy importante la manera en la que leemos, porque hemos escuchado muchas personas ateas que simplemente leen la Biblia por encontrar algún supuesto error para rebatirlo con nosotros que creemos. Entonces, cuando nosotros entramos con esa actitud, Dios no nos va a revelar nada. ¿Por qué? Porque ya estamos entrando con una actitud negativa, encontrar un error. O hay personas que la leen por simple cultura, tampoco es la manera correcta, o por muchas otras maneras diferentes al sentir en nosotros esa necesidad de conocimiento, de aprender de Dios. Entonces, cuando nosotros la leemos con reverencia, ahí es cuando el Espíritu Santo nos revela el mensaje que tiene para nosotros. Pero si entramos con otra actitud, no puede darnos ese mensaje. ¿Por qué? Porque estamos entrando con una actitud negativa, sea encontrar un error, sea por cultura o cualquier otra razón que sea diferente al querer aprender más de la vida. Revela el propósito de la vida, pero lo que sobre todas las demás consideraciones debiera inducirnos a apreciar la Biblia es que en ella se revela a los seres humanos la voluntad de Dios. En ella aprendemos el propósito por el cual fuimos creados y los medios por los cuales se lo puede alcanzar. Aprendemos a aprovechar sabiamente la vida presente y asegurarnos la futura. Ningún otro libro puede satisfacer los anhelos del corazón o contestar las preguntas que se suscitan en la mente. Si obtienen un conocimiento de la palabra de Dios y le presta atención, los hombres pueden elevarse de las más bajas profundidades de la degradación hasta llegar a ser hijos de Dios, compañeros de los ángeles sin pecado.
Entonces, aquí lo mismo que decíamos ahorita, o sea, lo que más debe inducirnos a leer la Biblia es a conocer la voluntad de Dios. No puede ser otra razón, porque en la Biblia está todo lo que Dios quiere como nosotros actuemos. Y más que todo lo podemos ver en la vida de Jesús. Ahí es el ejemplo de la vida que cada uno de nosotros debería tener. Entonces, si no la leemos, pues muy difícilmente vamos a poder saber cuál es la voluntad de Dios. Y en ella están todos los pasos, desde los 10 mandamientos, la vida de Jesús, la vida de todos los profetas. Todos esos son ejemplos de la vida que tenemos que tener, y las historias de las personas malas que vieron en el pasado son ejemplos a no seguir de cómo no debemos actuar. Ejemplo como Israel cuando se rebelaba contra Dios y empezaba a orar a falsos dioses. Es, ahora ya no se adora a Baales, ahora podemos terminar idolatrando a nosotros mismos, idolatrando cantantes, nuestras pertenencias, cualquier otro tipo de cosas que también pueden volverse idolatría. Entonces, es ejemplos a no seguir. Y el ejemplo a seguir más importante que es Jesús. Las parábolas han de impresionar y despertar las mentes. Dios quiere que nuestras mentes sean impresionadas, despertadas e instruidas por sus sagradas parábolas. Desea que la naturaleza contraste los intentos de divorciar la ciencia del cristianismo bíblico. Desea que las cosas de la naturaleza que captan nuestros sentidos retengan la atención e impresionen verdades celestiales sobre la mente. Entonces, muy importante también aquí el contacto con la naturaleza. Mucho más fácil comprender el mensaje que Dios tiene para nosotros en la Biblia estando en un ambiente natural, el campo y la naturaleza, diferente a estar en la ciudad. No es que en la ciudad no se pueda comprender, pero hay muchas más distracciones. Ejemplos como cuando nosotros vivíamos en la ciudad, nosotros vivíamos en un noveno piso y se escuchaba la bulla de los carros, las música. Entonces hay muchas distracciones que pueden entorpecer la velocidad a la que aprendemos sobre la Biblia. En cambio es mucho más fácil aprender en el campo. ¿Por qué? Porque en el campo solo vemos la creación de él. Vemos los árboles, vemos el sol, los árboles, el pasto, las plantas. Todo lo que vemos a nuestro alrededor es mayoritariamente es creación de él. En cambio en la ciudad vemos los autos, los edificios, las casas, las motos, los centros comerciales. Todo esto es creación del hombre. Ya en las ciudades casi no se ven árboles, no se ven parques. Entonces cada vez en las ciudades se ve menos la mano de Dios y más la mano del hombre. Mientras que en el campo vemos menos la mano del hombre y más la mano de Dios. Es mucho más fácil aprender de Dios estando en medio de las cosas que Él creó que estando en medio de las cosas que la mano humana. La Biblia no tiene rival. Como poder educador, la Biblia no tiene rival. Nada impartirá tal vigor a todas las facultades como le exigiera a los estudiantes que capten las estupendas verdades de la revelación. La mente se adapta gradualmente a los temas sobre los que se le permite detenerse. Si se la ocupa solo con cosas comunes, con la exclusión de temas grandiosos y elevados, se empequeñecerá y debilitará. Si nunca se le exige que luche con problemas difíciles o se esfuerce por comprender verdades importantes, después de un tiempo casi habrá perdido el poder de crecer. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la Biblia es el libro de texto que Dios quería para nosotros. En el Edén no había universidades, no había colegios, no había posgrado, nada de esto. O sea, ellos aprendían de la Biblia viviente que era Jesús. Era Jesús el que les enseñaba todo el tiempo y a través de sus ángeles. Ya ahora pues vemos muchos otros tipos de educación que no son muy buenos. ¿Por qué? Porque se basan en teorías humanas. Al final ni siquiera en el cielo nos vamos a dar cuenta de si de verdad eso era real o era una mentira. Entonces es muy importante, sí tenemos que aprender cosas, pero que nuestro mayor libro de conocimiento sea la Biblia, porque ahí está la voluntad de Dios y nuestro mayor propósito debe ser poder llegar a tener ese carácter que solo haga la voluntad de Él y no la voluntad del enemigo contrario. Aceptarla con fe sencilla. Dios desea que el ser humano ejercite sus facultades de raciocinio y el estudio de la Biblia fortalecerá y elevará el intelecto, como ningún otro estudio puede hacerlo. Es el mejor ejercicio intelectual y espiritual para la mente humana.
Sin embargo, no debemos endiosar la razón, que está sujeta a la debilidad y flaqueza de la humanidad. Si no queremos que las escrituras queden veladas para nuestro entendimiento, de manera que no podamos comprender las más claras verdades, debemos tener la sencillez y fe de un niño, estar listos para aprender y solicitar la ayuda del Espíritu Santo. Un sentido del poder y la sabiduría de Dios y de nuestra incapacidad para comprender su grandeza debe inspirarnos humildad, y tenemos que abrir su palabra con tanta reverencia como si entráramos en su presencia. Cuando acudimos a la Biblia, la razón ha de reconocer una autoridad superior a ella, y el corazón y el intelecto deben inclinarse ante el gran yo soy. Entonces aquí volvemos a lo que decíamos antes, la actitud con la que entramos cuando leemos la Biblia. Tenemos que entrar con una actitud humilde, sabiendo que si comprendemos algo, no es por nuestra capacidad mental, sino que es por el poder del Espíritu Santo. Pero si entramos con un espíritu de orgullo, pensando que si comprendemos algo es por nuestra inteligencia, ya ahí lo que podamos traer no va a ser muy bueno. ¿Por qué? Porque está manchado del pecado específico del orgullo. Entonces, ya conozco muchas personas que se han desviado y han terminado en otras doctrinas por leer la Biblia con orgullo y por creer que por el orgullo de ellos terminan creyendo en interpretaciones de hombres y no la interpretación que viene de Dios. Entonces es muy importante leer la Biblia con humildad y con ese anhelo de saber que nosotros nos falta mucho por aprender y Dios es el que nos va a permitir aprender más, pero no leerla con orgullo, porque con orgullo no vamos a aprender nada y lo que creamos que aprendimos va a ser un conocimiento muerto. No estudien nada. Sí, adelante, hermano. Gracias, hermano. Sí, es muy cierto lo que usted dice.
Conocemos muchas personas que por esa actitud, por el orgullo, terminan desviándose. Por ejemplo, nosotros conocemos personas que terminan diciendo, por ejemplo, que las tablas de la ley las dio Satanás, o sea, cosas ya totalmente que no caen en nuestra mente y por el orgullo podemos terminar en eso. Entonces, lo importante es leerla con humildad y con mansedumbre, no creyendo en nuestro propio entendimiento, sino anhelando recibir esa revelación del Espíritu Santo, que muchas veces lo que nuestra manera de pensar está contaminada por la sociedad en la que vivimos. Esto seguimos con... Las escrituras reconocen la libertad de elección moral de los seres humanos. Cuando investigamos la palabra de Dios, los ángeles están a nuestro lado, reflejando brillantes rayos de luz sobre sus páginas sagradas. Las escrituras se dirigen al ser humano porque tiene poder de elegir entre el bien y el mal. Le hablan con advertencias, reproches, ruegos y palabras de aliento. Hemos de ejercitar la mente con las solemnes verdades de la palabra de Dios, o se debilitará. Necesitamos examinar y conocer por nosotros mismos las razones de nuestra fe, comparando pasaje con pasaje. Tomen la Biblia y sobre sus rodillas rueguen a Dios que ilumine sus mentes. Muy importante aquí también vemos que la Biblia también fortalece nuestra mente, y si no la leemos se debilitará. Entonces, y al nuestra mente estar débil es más susceptible a caer en la tentación del enemigo. Si tenemos nuestra mente fuerte, como nos leíamos antes, que la mente es la ciudadela y es donde apunta Satanás con todas las distracciones que hay en el mundo. Si tenemos nuestra mente fuerte, él no va a poder entrar. Por lo tanto, si no entra, solo puede estar la voluntad de Dios y vamos a hacer la voluntad de Él. Es muy importante leer la Biblia constantemente, no solamente la Biblia, también todos los libros de Elena G. de White y muchos más escritos que nos ayudan y nos dan ese alimento a nuestra vida espiritual, a nuestras almas. La mente encuentra su desarrollo más noble. Si la Biblia fuera estudiada como debiera serlo, los seres humanos llegarían a ser de intelecto fuerte. Los temas tratados en la palabra de Dios, la digna sencillez de su lenguaje, los nobles temas que presenta la mente desarrollan facultades en el ser humano que no podrían desarrollarse de otro modo. En la Biblia se abre un campo sin límites para la imaginación. El estudiante llegará al contemplar sus grandes temas, a relacionarse con las elevadas imágenes, a ser más puro y más elevado en pensamiento y sentimiento que si se hubiera pasado el tiempo leyendo cualquier obra de origen meramente humano, por no decir nada de los de carácter superficial. Las mentes juveniles no alcanzan su desarrollo más noble cuando descuidan la más grande fuente de sabiduría, la palabra de Dios. La razón por la que tenemos pocos hombres de mente buena, de estabilidad y de valor sólido es porque no se teme a Dios, no se ama a Dios y los principios de la religión no son puestos en práctica en la vida como debiera ser. Es muy importante también, ya sería un mensaje para los padres, inculcar en sus hijos el hábito de leer la Biblia, que no es lo mismo una persona que ya pues ya adulta empieza a leer la Biblia que una persona desde joven la lea. Por eso dicen proverbios: instruye al niño en su camino y más cuando fuera viejo no se apartará de él. ¿Por qué? Porque cuando está joven es cuando se desarrolla la mente, y si mientras ese desarrollo se inculcó la Biblia en su mente, es mucho más fácil que esta persona toda su vida sea leal a Dios. Pero ahora lo que vemos es lo contrario, que desde chiquitos los niños, con todos los superhéroes, todas esas cosas, se hace a un lado la lectura de la Biblia y se leen los cómics o ahorita con las redes sociales. Entonces los niños crecen es con este conocimiento del mundo, y cuando ya su mente se han desarrollado, están débiles porque se han desarrollado con toda la información basura, si se le puede decir así, del internet, no de la Biblia. Entonces es muy importante inculcar la lectura de la Biblia desde temprana edad, para que cuando sea grande no se aparte del camino. Busquen sus tesoros escondidos. La Biblia tal como está escrita ha de ser nuestra guía. No hay nada mejor para ampliar la mente y fortalecer el intelecto que el estudio de la Biblia.
Ningún otro estudio elevará tanto el alma y vigorizará las facultades como el estudio de los oráculos vivientes. Las mentes de miles de ministros del Evangelio se empequeñecen porque se les permite detenerse en cosas comunes y no se ejercitan en escudriñar los tesoros escondidos de la palabra de Dios. Al conducir la mente al estudio de la palabra de Dios, aumentará la comprensión y se desarrollarán los poderes superiores para comprender la verdad superior y ennoblecedora. La mente se empequeñece o se expande de acuerdo con el carácter de los temas con los cuales se familiariza. Si la mente no es impulsada a hacer esfuerzos vigorosos y persistentes en procura de comprender la verdad, comparando un pasaje con otro, seguramente se contraerá y perderá su tono. Deberíamos dedicar nuestras mentes a la tarea de buscar las verdades que no están en la misma superficie. Pero vemos a lo que decíamos ahorita, nuestra mente se fortalece, como dice aquí, se expande o se contrae dependiendo de cuánto leamos de la Biblia. Y tampoco no solo leerla por leerla, sino lo que dice ahí, dedicar nuestra mente a la tarea de buscar las verdades que no están en la misma superficie. Porque podemos leer un pasaje por leerlo por encima, pero si pedimos en oración que nos revele qué mensaje hay escondido ahí, Él nos lo va a revelar. Como cuando los pioneros pudieron descifrar la profecía. Cualquier persona podría leer Daniel y leerlo por encima y decir no entiendo nada. Pero Dios a estas personas les reveló, abrió sus mentes, abrió sus ojos a la verdad que estaba ahí. Es lo mismo nosotros. Pedir a Dios que nos abra los ojos a las verdades que están escondidas para las personas que tienen ese fervor de aprender más. Que Dios no va a revelar sus verdades a alguien que Él sabe que no, ya viene con esa intención de no va a creer, sino Él lo revela a las personas que tienen ese anhelo de aprender más. La Biblia dirige la vida rectamente. La Biblia entera es una revelación de la gloria de Dios en Cristo. Aceptada, creída y obedecida, constituye el gran instrumento para la transformación del carácter. Es el gran impulso, la fuerza que constriñe, que vivifica las facultades físicas, mentales, espirituales y encausa correctamente la vida. La razón por la cual los jóvenes aún los adultos se ven tan fácilmente inducidos a la tentación y al pecado es porque no estudian la palabra de Dios ni meditan en ella como debieran. La falta de fuerza, voluntad firme y decidida que se manifiesta en su vida y carácter es resultado del descuido de la sagrada instrucción que da la palabra de Dios. No hacen esfuerzos verdaderos por dirigir la mente hacia lo que inspira pensamientos puros y santos y la apartan de lo impuro y falso. Entonces, aquí está la razón por la cual muchas veces caemos en la tentación, ¿sí? Porque no leemos la palabra. Al no leerla y leer otro tipo de cosas o ver otro tipo de cosas, nuestra capacidad de resistir al pecado, nuestro dominio propio, se disminuye. Al disminuir, pues somos más propicios a caer en la tentación. Algo que podemos ver, por ejemplo, en las plantas. Si nosotros tenemos una planta, nosotros podemos tener una planta y no ponerle, digamos, fungicida. Si esa planta nosotros la alimentamos muy bien, le damos todos los nutrientes, la planta va a estar lo suficientemente fuerte para ella misma combatir la plaga. En cambio, normalmente en la agricultura extensiva no hay una buena nutrición, y al no haber una buena nutrición, estas personas tienen que estar fumigando constantemente. ¿Para qué? Para proteger esa planta. Entonces es lo mismo con nosotros. Si nosotros estamos leyendo la Biblia, vamos a estar fortalecidos y vamos a poder resistir esa tentación. Yo creo que vamos a dejar hasta aquí. Les queremos poner un video, si no estoy mal, de un testimonio de una persona muy interesante y viene muy al caso el tema de la lectura de la Biblia. Entonces denme un segundo y pongo el video. Todos mis tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará.
Estaba convencido de que existía un poder divino, pero ¿quién o qué era? Durante años, intenté con todas mis fuerzas leer la Biblia, pero había muchas partes que no tenían sentido para mí. Tenía más preguntas que respuestas, pero un día todo eso cambió. Me llamo Albert Jurgens, soy de Holanda y vengo de una familia de la Iglesia Reformada holandesa, así que de niño fui bautizado. Íbamos a la iglesia regularmente, aunque mis padres no eran religiosos. Mi padre no era realmente creyente. Pienso que iba a la iglesia por mi madre. Esa parte de la familia era muy religiosa. Recuerdo visitar a mi abuela y mientras jugaba en el jardín, la oía cantar himnos. Eso me causó una profunda impresión. Cuando tenía 5 años, mis padres me llevaron a la escuela dominical. Cantábamos canciones y nos contaban historias de la Biblia. Pero cuando me hice mayor, sobre los 12 años, esas historias me parecían cuentos de hadas. ¿Sabes? Tengo una mente inquisitiva, así que me preguntaba, ¿hay algo de verdad en la Biblia? En la escuela teníamos clase de religión 1 hora a la semana. Le preguntaba al profesor sobre los temas que me preocupaban. ¿Qué sentido tiene el Antiguo Testamento? ¿Por qué es tan complicada la Biblia? Pero nunca obtuve respuestas coherentes, y eso me empujó aún más a la duda. Mis padres dejaron de ir a la iglesia, solo lo hacían en Navidad. Perdieron el contacto con la iglesia, no sé exactamente por qué. Creo que no se sentían satisfechos espiritualmente. Los sermones eran muy generales, y no abordaban temas bíblicos, como ¿a dónde vamos?, la vida después de la muerte o la resurrección. Hablaban del amor y la aceptación del otro, lo que estaba muy bien, pero no era suficiente. Cuando era adolescente, tenía unos 14 años, me fascinaba la ciencia, la astronomía, la física fundamental, la biología. Estaba asombrado por la complejidad que hay a nuestro alrededor, sobre cómo funcionan las leyes de la física a escala macro y microscópica. Miraba los cielos y a mi alrededor, y estaba asombrado por la elegancia y la belleza, por la simetría de la naturaleza, la maravilla de la vida. Allí estaban las plantas y los animales, y había humanos. ¿Y la conciencia humana? ¿De dónde viene? Comencé a reflexionar en profundidad sobre todas estas cosas asombrosas. El universo tuvo que ser diseñado, y yo quería saber más sobre el Creador. ¿Es una persona? ¿O es una fuerza que impregna la naturaleza, como enseñan las religiones orientales? Empecé a aprender sobre hinduismo y este tipo de cosas. Llegué a pensar que el hinduismo podía estar en el camino correcto. Pero cuando lo analicé más de cerca, me di cuenta de que era demasiado complejo. No había suficiente espacio para el amor. Tenía un buen amigo en la escuela que era cristiano. Debatíamos, y él estaba convencido. Me dijo que la Biblia era muy especial. Yo no tenía mi propia Biblia, así que cogí la de mis padres, y era una traducción al holandés antiguo. Empecé a leer regularmente la vieja Biblia de mis padres, e hice todo lo que pude para tratar de entenderla. Pero había historias terribles en el Antiguo Testamento, todas las leyes y los sacrificios, y me quedé atascado. No podía entender. Comparé la justicia del Antiguo Testamento con el amor y la misericordia del Nuevo Testamento que se muestra en los Evangelios,
y me preguntaba, ¿hay algo que conecte toda la Biblia? ¿El pensamiento es coherente? Me frustré cuando pensé en la inconsistencia de la Biblia. Comencé mis estudios en la Universidad de Utrecht y me especialicé en quimiofísica. Cuando tenía unos 22 o 23 años, recuerdo que al terminar y aprobar mis exámenes del semestre de otoño, me sentí aliviado y esperé las vacaciones de Navidad. Pensé, ahora tengo tiempo de leer algo para mí. Empecé a buscar qué libro podía leer. Busqué en librerías de segunda mano y encontré un libro que se llamaba Así que la Biblia es verdad después de todo, escrito por Werner Keller. Es un libro sobre la Biblia y la arqueología. Muestra cuántos hechos de la Biblia han sido confirmados por la investigación histórica y la arqueología. Justo después de terminar de leerlo, mi padre me dijo, mira, aquí hay un folleto. Estaba en el buzón. Es una invitación a una conferencia sobre arqueología bíblica. El ciclo de conferencias se llamaba Los hombres muertos cuentan cuentos de hadas. Pensé que era una coincidencia interesante. El libro que acababa de leer sobre la Biblia y la arqueología había despertado mi interés, y ahora hay una serie de conferencias sobre el mismo tema. Aquel fue un invierno muy duro. Hacía un frío glacial y estaba todo muy resbaladizo. Era el típico clima en el que solo sales de casa si no tienes otra alternativa. Y después me di cuenta de que aquellos miembros de la iglesia habían salido a repartir esos folletos. Hoy pienso que fueron héroes al salir en aquel clima extremo. Mi padre dijo, vamos juntos a esta serie de conferencias sobre la Biblia. Empezamos a asistir, y el material presentado en las conferencias complementaba exactamente lo que había estado leyendo. El orador terminó la serie centrándose en el Evangelio y en Jesucristo. Me gustó cómo lo conectaba. Me pareció muy interesante, y a mi padre también. La serie terminó y fuimos invitados a asistir a seminarios bíblicos. Mi padre y yo continuamos asistiendo. Más tarde, mi madre quiso saber dónde íbamos, así que se unió a nosotros. Me sorprendió que mi padre fuera tan entusiasta, porque era el menos religioso de la familia. Posiblemente vio el efecto que la Biblia tenía en mí. Empezó a leer la Biblia y hablábamos de ella. Mi padre no era una persona que se abriera fácilmente. Después de 1946, fue cabo en la guerra de Indonesia. Fue una experiencia terrible para él. En 1950, regresó traumatizado como tantos otros soldados. Un pasaje de la Biblia tuvo un profundo impacto en mí. Era el libro de Hebreos. Hablaba de los sacrificios y ceremonias en el santuario del Antiguo Testamento, que prefiguraban acontecimientos futuros en la historia de la Biblia. Encontré la llave que abrió mis ojos. Está en Hebreos 10, versículo 1. Te lo leeré. Dice, porque la ley es sombra de los bienes venideros. Así que los sacrificios de animales apuntaban a Jesús, que moriría en la cruz por los pecados del mundo. El sumo sacerdote en el santuario señalaba a Jesucristo, que actuaría como sumo sacerdote en el santuario celestial. Me quedé atónito. De repente todo tenía sentido para mí. Ahora entendía cómo encajar la Biblia. Llegué a la conclusión de que podía aceptar que toda ella era un regalo de Dios.
Había estado buscando al Dios que lo había creado todo. Y ahora comprobaba que la Biblia era verdad. Si Dios se manifestaba a través de la Biblia, entonces yo quería llegar a conocer a este Dios y tener una relación con Él. Así cambió la forma en la que estudiaba la Biblia. En lugar de acercarme de forma racional, pasé también a alimentar la relación que estaba empezando a tener con Dios. Entonces fui bautizado. Pero no lo hice solo. Mi padre también fue bautizado, y mi madre, y mi hermana también. Ella es 12 años menor que yo. Nos bautizaron a todos en familia. Ese día aún permanece en mi memoria como un día muy especial. Empecé a servir a Dios en todo lo que podía. En la iglesia me pidieron que diera estudios bíblicos y sermones. Recuerdo mi primer sermón. Estaba muy nervioso. Todavía predico. Serví como anciano en la iglesia local de Houda. Cuando miro atrás, veo que las cosas que Dios me pidió era para usar los talentos que Él me había dado. Después de terminar mis estudios, trabajé como químico físico, primero para Unilever y más tarde en un instituto de investigación física aplicada a los alimentos. Mi trabajo se centraba principalmente en ayudar a la industria a producir alimentos más sanos, reduciendo las grasas y los azúcares. Conocí a una joven en la iglesia. Se llamaba Anita. Cuando me bauticé, uno de los pastores nos pidió que fuéramos directores de jóvenes. Anita era mucho más emocional que yo, porque yo soy muy racional. Al principio fue difícil trabajar juntos, pero pronto nos dimos cuenta de que nos complementábamos muy bien, excepcionalmente bien. Anita me enseñó a utilizar mis emociones cuando trabajaba con las personas, y ella aprendió de mí a reflexionar en la Biblia y extraer lecciones de ella. Formamos un muy buen equipo, y probablemente lo hayas adivinado. Seguimos siendo un buen equipo. Nos casamos en 1985 y tenemos 3 hijos que ya son mayores. Compartimos una hermosa vida juntos, y puedo ver lo maravillosamente que Dios trabajó para unirnos a Anita y a mí. Mi historia no es especialmente llamativa. De todas formas, no soy ese tipo de persona. Lo que yo experimenté podría haberle pasado a cualquiera. Mirando el maravilloso universo y la naturaleza, sentí que debía haber un Dios que lo creó todo. Pero al principio no podía confiar en la Biblia. No obstante, Dios me dirigió como solo Él podía hacerlo. Dirigió mi mirada a aquello que según mi entendimiento no encajaba. Me ayudó a completar todas las piezas del puzzle para que al encontrar la verdad quedara satisfecho. Decidí seguir a Dios y nunca me he arrepentido de mi decisión. Mi viaje podría resumirse con las palabras de Jeremías 29, versículo 13, que dicen: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
principal por la que al pueblo de Dios se le ha hecho el llamado a estar en contacto con la naturaleza, para poder ver a Dios, ahí poder ver su poder, darse cuenta de que Dios existe. Porque pues, en una ciudad o en un entorno urbano, uno contempla son la creación de los hombres y no la creación de Dios. Y lo otro que también quiero decir es que él mencionó que el versículo que él dice que fue la llave que abrió el entendimiento fue el versículo de Hebreos que dice que es sombra de los bienes venideros. Y ahí quiero resaltar algo que al estudiar la palabra de Dios debemos tener en cuenta. Y es eso, que cuando vemos las formas del Antiguo Testamento, lo que estamos viendo es la manera en que Dios reveló a su pueblo, a Israel, y si a ellos el plan de la redención. También es la forma en que Dios nos ha revelado a nosotros gran parte de las profecías. Y lo último, y creo que la parte más importante, es cuando él menciona el versículo: y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. Si nosotros buscamos a Dios con un sentimiento tal vez de orgullo o egoísta, no vamos a hallar. Si lo que nos lleva a buscar a Dios es tal vez conseguir un trabajo, que Él nos ayude con algo, y nuestro objetivo no es en esencia conocerle y tener una comunión estrecha con Él. Lo más probable es que no lleguemos a conocer a Dios. Dios puede usar esas situaciones para traernos a Él, pero tiene que haber una transformación, porque su presencia nos debe transformar a nosotros. Su influencia en entonces el Espíritu Santo tiene que transformarnos. Si no se efectúa esa transformación en nosotros, no vamos a llegar a Dios y nos vamos a confundir al estudiar la palabra. Nos va a pasar lo que a muchos nos pasa, que estudian la palabra de Dios y no hay una coherencia, porque no lo están buscando de todo corazón. Es lo que le pasó al Señor al principio, que él seguía la religión, pero era por sus padres, por la costumbre, por la familia, por los amigos, pero no había un deseo interno. Y ese es el problema. Muchas veces nosotros seguimos la religión porque sí, la seguimos porque allá están los amigos, o porque en la iglesia es un momento chévere, el descanso, pero no estamos buscando a Dios. La razón por la que muchas personas van a la iglesia no es por buscar a Dios, es por buscar las amistades, por socializar, por tantas cosas diferentes, que el verdadero motivo es buscar a Dios de todo corazón. Y creo que es la parte más importante del mundo. Bueno, yo también quiero un poco de Pablo y de lo que dijo Alejandro de buscar a Dios de todo el corazón, porque la parte que se encuentra con Andrés, decir eso, si tu corazón no se encuentra, o sea, cuando Dios se dice, dame hija tu corazón, lo que realmente Dios quiere para nosotros es darnos una mente limpia, todo lo que se ha llenado, la falsa educación, todo lo que hemos tenido. Entonces, cuando lo buscamos de corazón sincero, lo vamos a hallar, y Él
nos va a dar una buena como dice aquí, que las palabras nos daré corazón nuevo, que están en Ezequiel 36:26, significa te daré una mente nueva. Ese cambio de corazón siempre está acompañado de un claro concepto de deber cristiano, una comprensión de la verdad. Y ahí es donde las personas ya buscándolo de corazón a Dios, entienden, lo aceptan, lo aman y ya no tiene que ser una cosa impuesta, sino que realmente lo hacemos porque realmente hemos buscado el corazón de Dios nos ha recibido, nos ha dado un corazón y una nueva vida. Eso es lo que tenemos que buscar. Y lo que el enemigo sabe es que la mente es la capital, el cerebro, la mente es la capital del cuerpo. Si el diablo toma esa capital, como ya lo hemos visto en otra reunión, nos va a tratar todo, porque ahí es donde está, desde aquí sale todo. Entonces, para bien o para mal. O sea, las manos las uso para bien o para mal. Entonces, realmente tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que leemos, porque ahí está el veneno de Satanás, el engaño. Y la fuente verdadera está en la Biblia. Por eso la Biblia, como dice, es nuestro manual, nuestra manual de educación para vivir esa mañana. O sea, es como ahí como la brújula, el GPS, no nos podemos perder, porque ahí está todo. Yo decía antes de quitar el santuario, pero digamos que tomamos la Biblia entera y eso es nuestra vida. Entonces, eso era lo que yo quería comentarles. Si tienen algún otro comentario, de revisar el libro, lo que tenemos hasta el video y seguir dentro de los videos y La hermana Chile tiene la hermana Sara, tiene la palabra. ¿La dejo así?
Sí, tiene mucha razón en eso. O sea, es muy importante nosotros, todo lo que aprendemos, en el caso tuyo del piano, direccionarlo hacia lo bueno. Y así con todas las habilidades que podamos tener. Cada uno tiene alguna especialidad o algo en lo que es bueno haciendo. Entonces es muy importante, como tú decías, dedicarlo para lo bueno y no para lo malo. Y muchas veces podemos sentirnos así, que somos como los raros, los extraños, porque no hacemos lo que todo el mundo hace. Pero realmente cuando ellos son los extraños, realmente porque no están haciendo lo que deben estar haciendo, que es usarlo para el bien. Entonces tenemos que ser fuertes en ese sentido, no dejarnos llevar por la corriente de la sociedad, sino estar firmes y sabiendo que así parezcamos los raros, al final vamos a tener nuestra recompensa por ser fieles. Si hay algún otro comentario, pueden hacerlo. El hermano Salomón creo que tiene la mano alzada en su turno. Ya, pues nosotros siempre mandamos un enlace. Yo sí les dije a ellos que de pronto lo hiciéramos más corto el mensaje, porque a veces toca darle el botón de mensaje read more y que la gente no ve eso. Entonces hacerlo más corto para que salga primero el enlace de Zoom y no un montón de textos que están poniendo. Entonces, sí, eso vamos a corregir. Simplemente hay que darle leer más y como dos veces y ahí ya sale el enlace. Pero sí, tenemos que darlo más corto. Hermano, hermano Salomón, hermano. Sí, ese es el enlace. Yo creo que tienen que copiar. Usted tiene que hacer lo siguiente, no reenviarlo masivo, sino darle compartir. O sea, no dar reenviar, sino darle compartir. Cuando usted le da compartir, entonces comparte tanto la fotito como el enlace con el texto. Porque si le das reenviar, lo que van a mandar es solamente la foto. O sea que luego yo le explico bien para que le mande para que no le vayas a solo la foto, porque es una pasada que yo ya me mandé la foto que es si se le va a reenviar, como no vas a explicar bien con el mensaje, entonces no vas a saber no vas a solucionar. Pero gracias porque está bien que vamos a explicar. Ok, bueno, que vamos a ver si tienen algún tema de oración o algún otro comentario que haya sobre la video de que si no vamos a recordar el video que vamos a poner. Si hay pedidos de oración, también pueden hacerlos. Y ya pasamos para la oración final. Adelante, hermana. También gracias a Dios. Otro pedido de oración, también quiero pedir por los jóvenes para que tengan más esfuerzo, porque estamos en mí, y si hay un niño que está terminando y tenemos que motivar más jóvenes que sigan más situaciones. ¿Tú tienes pedido de oración? Hermano Salomón creo que tiene la mano alzada o se le quedó alzada.
Bueno, creo que no hay más preparación. Para las personas que entraron después, va a ser grabado en el canal de YouTube. El canal de Manuel Mayo se llama Algo de Dios. Igual en los libros de jóvenes, en los libros que van a hacer el canal de la casa, si no hay más preparación, también pueden dar agradecimientos. Bueno, creo que no hay más preparación, entonces vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. En el nombre de Jesús, damos gracias, Padre, por este día. Gracias porque nos tiene con vida, con salud. Perdone, Padre, por nuestros pecados, nuestras faltas. Gracias, Padre, porque nos permitió reunirnos. Todos los hermanos, oramos para que puedan seguir entrando más personas. Y que lo que aprendimos hoy, Señor, acerca de nuestra mente y la lectura de la Biblia, podamos aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Bendiga esta semana que empieza, pues el sábado, si alguna más no se terminó todavía, que sea bendición para todos nosotros. Y esto que aprendimos lo compartamos con nuestro prójimo, con las personas que nos encontremos en el camino, Señor. Gracias por la vida, por la salud. Y damos la gloria para ustedes y podemos hacer juntos este programa, Señor. Todo esto lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los voy a dejar con un coro. Y bueno, les deseo una feliz semana. Nos vemos mañana, mi hermano, la charla. Y a la misma hora, las 6 p.m. hora Colombia. Bueno, les deseamos un feliz día, una feliz semana y que Dios los bendiga. Gracias por conectarse. A usted, hermana Nati. Dios le bendiga. Todos mis tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté. Pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiará. Cada día vuelvo a despertar con su poder. Y su voz me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo mi camino porque sé que si confío en Él, Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor. En mi caminar, porque mis errores en el mar se olvidarán, y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor. En mi caminar, mi Señor, siempre estás tan cerca.
escucha, tío? Aló, tío, ¿me escucha? No. Aló, aló, aló. Ya puede finalizar la reunión.